Vale, pues vamos a continuar con la clase de hoy. El día anterior vimos que hablamos de la función diferencial. Y alguno me habéis hecho alguna pregunta, o sea, voy a profundizar un poco más en esta idea. La función diferencial de una función f, en el caso en el que se pueda calcular, es una función lineal que denotamos de esta manera. Siempre ponemos una d que simboliza la diferencial. La función f es la que calculamos y en pequeñito el punto x sub 0, que es donde en torno al punto en el que la estamos calculando. A cada punto de la función de Rn le va a corresponder una función de estas, que es una función lineal, que significa que transforma v más w, lo transforma en la suma de las imágenes, en df de v más df de w. O sea, eso es una función lineal que transforma el 0 en el 0 y la resta en la resta. Pero bueno, es una función lineal, significa que se comporta de forma lineal, como por ejemplo la función 2x es una función lineal, ¿no? O 2x más y es una función, son funciones lineales. En general, eso es lo que vimos en álgebra, la definición de una función lineal. Esto es una función lineal asociada a cada punto que consideramos x0, que corresponderá a una función de estas lineal y esa es la función diferencial. Y se le llama diferencial porque, bueno, por muchas razones históricas, pero es la idea de derivada en varias variables. ¿Y qué propiedad tiene? Pues que cuando consideramos la suma f de x0 más df, la diferencial de x0 evaluada en el punto x menos x sub 0, eso da lugar a un plano. Si esta es la superficie, esto de aquí abajo es la superficie, ¿vale? No está muy bien dibujada. Pues en el punto x sub 0 podemos considerar este plano de aquí arriba, vamos, y la ecuación de este plano que se pega, que es tangente x0, es justo esta expresión de aquí al variar la x. Es decir, que esto determina ese plano. Y lo que define la función diferencial es la diferencial, la única función lineal que al ponerla aquí, al evaluarla en x menos x sub 0, pasarla restando, ponerle el menos x sub 0, este límite, con esta expresión aquí, que es la misma aquí, pero cambiada de signo, o sea, restar este plano tangente, restárselo a la f, esto tiende a 0 más rápido que lo que tiende x menos x sub 0. O sea, incluso al dividir entre x menos x sub 0, sigue tendiendo a 0 cuando x se acerca a x sub 0. Esa es la definición. Es un poco... tiene algunas cosas que entiendo que son un poco distintas a lo que normalmente estamos acostumbrados, porque una función lineal por cada punto x0 pues es una cosa un poco extraña, no es tan fácil como la derivada, que simplemente tienes una función y te da otra función distinta que tiene por valor cada valor de la tangente. Pero bueno, es algo que hay que ir madurando, ¿no? Hoy veremos que esta función diferencial, de hecho, podemos calcularla. Y puesto que es una función lineal, tiene una matriz. Es decir, esto será a cada punto, a cada vector, porque ahora es una función lineal, asociamos vectores, le corresponderá una matriz M por el vector V. Es decir, una matriz M por V1 a Vn. El producto de matrices, ¿vale? ¿Qué matriz va a ser esta? Pues la matriz que determina va a depender de x sub 0, porque en cada x sub 0 vamos a tener una función de estas distintas. Esto va a dar lugar a muchas matrices, pero esta matriz va a ser lo que llamamos la matriz jacobiana, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar de la matriz jacobiana y vamos a hacer algún cálculo con la matriz jacobiana. Vale. Entonces, vamos a ver cómo tendríamos que hacerlo. Para ello vamos a necesitar las derivadas parciales, que es por lo que hemos introducido. Las derivadas parciales, ¿no? Entonces, vamos a decir, si f de esta manera, de Rn a Rm, es diferenciable en un punto x0,
si se puede hacer este límite, siempre tiene que poderse, no, o sea, no, quiero decir, para poder decir algo sobre la diferencial, a la hora de la diferencial tenemos que poder hacer este límite, igual que en la derivada tenemos que poder hacer el límite de la derivada, que es lo mismo, pero sustituyendo aquí esta función lineal, tiene que existir esta función lineal, ¿no? Para que, si esa función existe, ese límite se puede hacer, que no vamos a entrar tampoco mucho en cuándo se puede y cuándo no, pero entonces se puede decir, entonces la matriz de la función lineal de f en x0, de la diferencial, es justamente esta matriz que voy a poner. Es j, se denomina así, jf en x sub 0, se le puede poner el x sub 0 aquí abajo, o se le puede poner también aquí entre paréntesis, ¿vale? Como mejor prefiramos, quizás es más sencillo ponerlo aquí abajo. Es esta matriz de aquí. Colocamos, es una matriz grande, ¿vale? En la que en la primera fila voy a poner, bueno, voy a considerar a Rn, ¿no? Entonces, ¿qué tengo con esto? Pues que f es una función de Rn y Rm y, por lo tanto, dijimos que las funciones de Rn y Rm, voy a borrar esto de aquí, ¿vale? Antes de poner el jacobiano, quiero aclarar que si uno tiene un punto aquí, x1, xn, perdón, pues la f en realidad era como decir f, si esto se llama x, f1 de x, fm de x. O sea, la f en realidad tiene un conjunto de funciones, f1, f2, f3, ¿no? Igual que si tienes xy, le asocias x cuadrado, coma y cuadrado, esto es un ejemplo de R2 a R2, pues esto lo podemos llamar f1 de xy y a esto f2 de xy. O sea, a cada componente de la función le ponemos un nombre, le ponemos la f con un subíndice correspondiente a cada componente, cada coordenada, ¿no? Si tuviéramos aquí, pues eso, f de R2 a R3, por ejemplo, este sería un ejemplo, que haga x y le asocie x y x cuadrado. Pues esto lo llamaría f1, a esto f2 y a esto f3. Son funciones funciones aquí de R2 a R solamente, considerando solo la primera parte, la segunda parte, la tercera parte. Cada una de esas son funciones que voy a llamar f1, f2, f3, ¿vale? Pues haciendo eso, el jacobiano se define tomando todas las derivadas posibles, en la primera fila, todas las derivadas posibles de f1, en la segunda fila, todas las derivadas posibles de f2, tal, hasta llegar a fn, ¿vale? Eso sería el jacobiano. Entonces, para escribirlo, voy a escribirlo como se escribiría con derivadas parciales. Tengo que ir haciendo todas las derivadas parciales posibles, con lo cual lo que me va saliendo es aquí la derivada parcial respecto a la primera variable, que llamo x1, de f1, aquí, bueno, evaluado en el punto x0, tengo que sustituirlo en el punto x0, porque estamos haciéndolo en x0, luego tendría la derivada de f1 también, derivada de x2 en x0, puntos suspensivos hasta llegar al final, que es la última variable, que es xn, derivando de f1 también sustituyendo x0, ¿vale? Pues se ve un poco mal porque estoy teniendo que hacer la letra muy pequeña, pero eso he cogido la f1 y la he ido derivando por todas las variables posibles, que son n. Ahora, esto lo haría aquí con f2, la siguiente fila lo haría con f2. Derivada, x1, de f2, x0, ahora derivada, x2, de f2, en x0, sigo, hasta llegar a la derivada de la última variable xn, de f2, en x0.
Esto lo he hecho con la 1, lo he hecho con la 2, seguiría hasta todas. La última sería la m. Los pongo puntos suspensivos por aquí y llegaría a la derivada de xn de fm de x0. Sigo por aquí, ya no escribo tanto. Y luego al final tendría la derivada en xn de fm. La última de las f's es la m en x0. ¿Vale? Eso es la matriz jacobiana. Vale, es una cosa muy rara, ahora veremos un par de ejemplos. En realidad es sencillo luego en la práctica. Simplemente tengo que derivar en cada fila por cada una de las componentes de la función. Esta es la primera, luego la segunda, luego la tercera. Hasta llegar al final, que tiene m componentes, y tanto es como el espacio de llegada. Llegaré a la última y estoy simplemente derivando por la x1 o la x2. No confundirnos con el hecho de que haya puesto un subíndice, porque yo siempre en los ejemplos pongo los ejemplos de los ejercicios que solemos poner x y z, ¿no? Ya os he dicho, da lo mismo poner f de R2 a R2 como x que a xy le asocia x cuadrado y cuadrado. Lo mismo poner esto que poner x1, x2, x1 al cuadrado, x2 al cuadrado. ¿Cómo? Da lo mismo que poner x1, x2, x1 al cuadrado, x2 al cuadrado que poner xy. De hecho, prefiero poner xy porque escribo menos. Tengo que estar escribiendo menos subíndices. En general tengo que poner sub 1, sub 2, sub 3 cuando hablo de resultados como este, porque no sé cuántas variables hay. Si sé que hay 2, pues pondría xy, pero como no sé cuántos hay, tengo que poner subíndices. Por eso aquí salen derivada respecto a x1, derivada respecto... En realidad luego en la práctica será derivada respecto a x, derivada respecto a y, o z, o las variables que haya. Vale, entonces esto es la matriz jacobiana. ¿Y qué estamos diciendo? Que esta matriz es la matriz de esa función diferencial, con lo cual ya nos podemos olvidar en general de que si es lineal o que, o sea, la función diferencial como algo abstracto, ahora ya es esta matriz, la función lineal que tiene esta matriz, con lo cual para evaluar una función lineal con esta matriz multiplicaría aquí por el vector que yo quisiera y ya tendría esa matriz, el resultado de multiplicarla por ese vector sería como evaluar esa función lineal en ese punto, en ese vector. Vale. Entonces, esto, siempre que f se puede diferenciar, ¿vale? Se podrá diferenciar, los casos que veremos sí que será claro cuando se puede diferenciar y cuando no. Aquí, como es que x1 y x2 son funciones derivables, o sea, la x cuadrada y la y cuadrada son funciones derivables, pues claramente esto se va a poder derivar parcialmente y diferenciar. ¿Vale? Vale, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la matriz jacobiana, que representaremos así, con una j y la f, igual que df sub x0, pues j de jacobiano fx0. Y ya vamos a hacer un poco todo esto y así vemos cómo se hace. Vale, pues vamos allá. Los apuntes tenemos algún ejemplo. Voy a copiarlo para que sea el mismo. Bueno, podríamos haber hecho esta misma, ¿vale? Podría hacer esta misma. Vamos a hacer el mismo de los ejemplos para que lo tengáis y lo podáis repasar por escrito. Vale, pues vamos a ver la función, una función de R2 a R2 que hace a cada xy le asociaría simplemente x cuadrado más y cuadrado. ¿Vale? Esta es la función de aquí. Bueno, pues esta función de aquí asocia a dos cosas en cada coordenada. A esto lo voy a llamar f1 de xy y a esto lo voy a llamar f2 de xy. ¿Vale? Simplemente poniéndole un nombre, ¿vale? Para tener ahora simplemente una expresión, una única expresión de f1, una única expresión de f2.
Y es lo que necesito luego para usar aquí, en el caso en el que vamos a tener aquí, que es más particular, que es de R2 a R2. Entonces, calculemos el jacobiano. Bueno, el jacobiano va a ser esta matriz de aquí, J, que he puesto ahí, de F, bueno, en un punto x0, da igual en cualquier punto, ¿vale? x0, vamos a pensar que es un punto cualquiera xy, ¿vale? No da igual ahora mismo. La cosa es que este jacobiano tengo que poner aquí una matriz, ¿vale? Y ahora tengo que poner en la primera fila, tengo que poner tantas filas como f sub lo que sea haya, claro, y 2, es decir, voy a tener 2 filas, ¿vale? Y en la primera tengo que poner las derivadas parciales de f1 y en la segunda las derivadas parciales de f2, ¿vale? Pues voy a primero, antes de escribir esta matriz, voy a calcularlas, ¿vale? Entonces, la derivada, empezamos por f1, la derivada de f1, la primera que voy a calcular es la de la x, aunque aquí dice f1, o sea, x, derivada x1, derivada x2, me basta con la de la, o sea, aquí ya pongo x e y, ¿vale? Entonces la derivada de f1 es la derivada x de esto, x cuadrado más y, que es x, la derivada respecto a x cuadrado más y es 2x, ¿vale? Ahora, la derivada respecto a y de f1, la derivada respecto a y de x cuadrado más y, que es igual a, me quedaría con la y nada más. O sea, me quedaría con la y porque la x es 0, o sea, la derivada respecto a la y de la x es 0 y la derivada respecto a la y de y es 1. ¿Vale? Aquí, ¿vale? Y ahora, también continúo con la otra parte, la f2. No sé dónde ponerlo, voy a ponerlo aquí, bueno, es que no sé si se ve más abajo de aquí, creo que no se ve en la cámara. Lo voy a hacer aquí. Voy a hacer un hueco aquí. Voy a seguir por aquí. Vale, ahora, la derivada, tendríamos ahora que hacer lo mismo con f2. ¿Vale? Pues f2, la derivada respecto a la x de f2 es la derivada respecto a la x de la y cuadrado, que es 2y, ¿vale? Y la derivada respecto a la y de f2, perdón, estoy distraído. La derivada respecto a la x de y cuadrado es c, ¿vale? Y ahora sí, la derivada respecto a la y de y cuadrado, esta será 2y. Tendríamos entonces ya todo. Tendríamos la derivada respecto a la x, la derivada respecto a la y, la derivada respecto a la x, la derivada respecto a la y, de todo. Ahora hay que montarlo todo en esa matriz, ¿vale? Entonces cuando hay que, voy a volver aquí a este recuadro, que dejé este hueco, y vamos a ver cómo tendríamos que hacerlo. Entonces habría que fijarse en la fórmula en general, en lo que he dicho de cómo se construye el jacobiano en general, y ver pues que hemos hecho todo bien. Entonces, ahora lo que vamos a tener es que poner aquí en la primera fila la F1, después en la segunda fila la F2. Entonces tendré que poner la derivada respecto a x de F1, aquí la derivada respecto a la y de la F1, la derivada respecto a la x de F2, derivada respecto a la y de F2. Es decir, estoy haciendo lo mismo que aquí, que hacía en general, pero aquí solo con dos funciones. Es decir, que colocaba primero la F1 y hacía todas sus derivadas en orden. Primero la F1, derivadas en orden, primero la X y después la Y. Luego sigo bajando hasta llegar al final con todas las Fs. Aquí solo tengo otra, que es la F2, y hago lo mismo. Primero la derivada respecto a la X y después la derivada respecto a la Y. Es simplemente mantener el orden que me marca esto. Las Fs en orden y las derivadas en orden. Fs en filas, derivadas
en columnas. Entonces aquí ya me sale todo lo que tiene que salir. Ahora, lo voy a sustituir por lo que he obtenido y ya termino. Entonces, la derivada respecto a la x de f1, la tengo aquí, es 2x. La derivada respecto a la y de f1 la tengo aquí, es 1. Ahora con la f2, la derivada respecto a la x de f2 la tengo aquí, es 0. Y la derivada respecto a la y de la f2 la tengo aquí, es 2. No se ve muy bien, pero es esta matriz 2 por 2, ¿vale? Esta será la matriz de la diferencial de esta función, sustituyendo en la x y en la y en el punto en el que la quiera calcular. Es decir que esto ahora es lo que va a determinar esa cosa que era un poco abstracta, esa df en un punto cualquier x0. Simplemente para calcularla, su matriz, voy a tener que hacer ese jacobiano de f, ese punto x0, sustituyendo en el x0 en donde corresponde la x y la y, ¿vale? Eso me da ahora esa matriz, ¿vale? Como veis, esta es la primera diferencial que calculamos, pues ahora tengo una matriz. No es tan fácil como en las derivadas, que tenía una función que cada punto asociaba a esa derivada. Ahora a cada punto lo que tengo es una matriz, y ahora esa matriz tendría que multiplicarla por algún vector para obtener un vector. Es decir, ahora ya. Y además esa matriz es la que va a determinar ese plano tangente o ese hiperplano tangente. Ahora en este caso es R2. Ahora ya terminaría, ya no lo podemos visualizar porque como se lleva R2, me haría falta una dimensión más, ¿no? Cuando van a R sí que puedo hacer el truco de dibujarla, pero cuando va a R2 no puedo. Vale, entonces, esto es con esta función. Podemos hacerlo con otra función si nos da tiempo. A ver cómo vamos de tiempo, vamos un poco justos de tiempo, pero bueno, si quiero hacer la clase rápida, vamos a hacerlo con otra función un poco más rápido, ¿vale? Con otro jacobiano distinto. ¿Vale? Creo que tengo aquí puesto precisamente un jacobiano, un ejercicio. Vale, vamos a considerar ahora también una función a R2. ¿Vale? Podemos poner todas las variables que queramos, pero vamos a considerar simplemente R2 y vamos a considerar la función y seno de x, x coseno de y. Esta función. La primera variable sería x, o sea, le asociaría a un lado x seno de x y al otro lado x coseno de y. Entonces, ahora vamos a tener, nuestra f1 va a ser esta, f1 de xy, y nuestra f2 va a ser esta. ¿Vale? Vamos a ir calculando las derivadas parciales, ¿vale? La derivada parcial de x de f1 va a ser la derivada de x de esto, que es el y por el coseno de x. La derivada de x es el coseno. Ahora, lo pongo aquí mismo, la derivada de y de f1 es derivar esto respecto a y, la x como constante, el seno de x sería una constante, con lo cual me daría la derivada respecto a la y me daría 1 por seno de x. ¿Vale? Ahora, pasamos a la f2. Con la f2 tendríamos derivada respecto a la x de f2, lo pongo ya directamente, el f2 es x coseno de y, derivo respecto a la x, me quedaría el coseno de y. Pongo un punto y coma y sigo en esta misma línea porque tengo poco espacio. Derivada respecto a la y de f2. Ahora, el f2 aquí al derivar respecto a la y, la x es constante, saldría fuera, porque está multiplicando, y el derivar del coseno me da el menos seno. Entonces me da menos x seno de y. ¿Vale?
Vale, y ahora ya el jacobiano lo puedo montar, ya lo puedo montar con todo esto. Voy a ponerlo aquí. El jacobiano de la f en el punto x, cualquier punto, x o 0 no lo pongo ahora porque no, tendríamos que hacer lo mismo, derivada de f1 derivada x, derivada de f1 derivada y, derivada f1, f2 ahora, derivada x, derivada f2, derivada y. Y esto sustituimos, lo mismo, la f1 primero, la f2 segundo, las derivadas consecutivas a cada lado. La f1 ya lo he ordenado para ponérmelo fácil, la f1 he puesto la x y la y, entonces me daría y coseno de x, seno de y, coseno de y, menos x seno de y. ¿Vale? Esta sería el jacobiano. Ahora esta tiene muchos senos y cosenos porque la función pues los tiene, pero veis que pues es otro caso más, otro ejemplo más de esta misma idea. ¿Vale? Pues esto sería básicamente cómo se calcula el jacobiano. El jacobiano siempre, si os fijáis, todas las funciones que hemos considerado no son campos vectoriales, es decir, aquí va siempre un numerito. No he puesto ningún ejemplo, ni ningún caso, tampoco en el teorema de una función que acabara en R, porque en ese caso veremos que el jacobiano es un caso especial, se podría hacer también, pero entonces nos daría solo una matriz de una sola f de estas. Sería un vector, y ese vector es lo que llamamos el vector gradiente, o el gradiente de una función. Entonces, con eso